A ver, imaginemos esto por un segundo. Un solo examen y ese examen es el que moldea una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Un examen que decide quién tiene el poder, quién forma parte de la élite y cómo piensa toda una sociedad durante, ojo, más de 1000 años. Pues de eso vamos a hablar hoy, de esa idea tan increíble. Y es que esta idea de verdad lo cambia todo. Es una de las grandes claves para entender el poder en China. Porque de repente, da igual el linaje, la herencia, de qué familia vengas, aquí lo único que importaba era una cosa: aprobar un examen. Claro que este camino solo tenía dos salidas, ¿eh? Aquí no había grises. O aprobabas y se te abrían las puertas del poder, o suspendías, y tu vida básicamente se acababa. El fracaso era el abismo, las consecuencias brutales. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Porque este sistema de exámenes imperiales fue algo único, de verdad, único en la historia. Una especie de maquinaria social perfectamente diseñada con un objetivo pero que muy claro. A ver, la idea en su momento fue revolucionaria. Piensa que, en teoría, la puerta estaba abierta para todo el mundo. Cualquiera podía intentar llegar a gobernar. Pero, claro, esa era la teoría. La realidad era un filtro brutal, casi imposible de pasar. Y al final, quien decidía quién valía y quién no, era el Estado. Y solo el Estado. Y aquí está el gran cambio, el verdadero giro de guión. De repente, todo lo que importaba antes se va por la ventana. ¿Tu apellido? No importa. ¿Tu riqueza? Tampoco. ¿Tus contactos? Menos aún. Lo que de verdad contaba era tu obediencia, tu memoria, tu capacidad de encajar sin rechistar. Esas eran las nuevas monedas para comprar poder. Vale. Y la pregunta es, ¿cómo era este examen? Porque vamos, no nos imaginemos un examen normal y corriente. Esto era una auténtica odisea, una prueba de resistencia física y mental diseñada para romper a la gente. La escena era de película de terror casi. Te encerraban en una celda diminuta, durante días enteros, sin poder dormir, sin poder hablar con nadie. La presión, tanto física como psicológica, tenía que ser, es que es inimaginable. ¿Y encima qué tenías que estudiar para esto? Pues mira, el temario no buscaba gente creativa o con ideas propias, para nada. El objetivo era memorizar y repetir como un loro la ideología oficial del Estado. O sea, textos confucianos, la moral que dictaba el poder, la importancia de la jerarquía y, por encima de todo, la necesidad de mantener la estabilidad social. Y esto es lo más importante de todo. La creatividad aquí no se premiaba. De hecho, era un problema. Lo que sí se premiaba era pensar exactamente como el Estado. El sistema no quería genios, quería funcionarios leales. Quería crear clones ideológicos. Lógicamente, un sistema así tuvo unas consecuencias brutales. El impacto en la sociedad fue gigantesco y el coste humano de esta supuesta meritocracia fue altísimo. Pensemos en la escala. Estamos hablando de millones. Millones de personas que a lo largo de los siglos dedicaron su vida entera a un solo objetivo: aprobar ese examen. Millones de familias que se lo jugaron todo lo que tenían, a una sola carta. Y de esos millones, ¿cuántos lo conseguían? Apenas unos pocos miles. Las probabilidades eran ridículas, casi nulas. Era, literalmente, como jugar a una lotería en la que te jugabas no solo tu futuro, sino el de toda tu familia. Porque aquí suspender no era una simple decepción, era una catástrofe. Significaba la pobreza, la humillación social y la ruina total para tu familia, que había invertido hasta el último céntimo en tu educación. Pero detrás de toda esta crueldad, de esta brutalidad, se escondía algo. Un diseño increíblemente inteligente para mantener el control. Una jugada maestra, una genialidad de la ingeniería social. Entonces, ¿cuál era la verdadera jugada maestra del sistema? ¿Qué es lo que hacía que millones de personas aceptaran participar en un juego con unas probabilidades tan bajas? Pues aquí está el truco, que es una genialidad psicológica. El sistema conseguía meterle a la gente en la cabeza una idea muy potente. Si no llegas a lo más alto, es culpa tuya. Tuya y de nadie más. No es que el sistema sea injusto, es que tú no te has esforzado lo suficiente. Y este truco fue brillante. Consiguió un efecto increíble. Al hacer que cada persona se culpara a sí misma de su fracaso, se desactivaba cualquier tipo de rebelión. ¿El resultado? Menos protestas, menos caos social y un poder central que se hacía cada vez más y más fuerte. Y alguien podría pensar, vale, muy interesante, pero esto es historia antigua. Pues no. Lo más fascinante de todo es ver cómo los ecos de este sistema siguen sonando, y muy fuerte, en la China de hoy en día.
La conexión es clarísima. Esa presión académica extrema que vemos hoy, esa cultura del mérito llevada al límite, esa obediencia a las instituciones, nada de eso es nuevo. Es la herencia directa del sistema imperial. La lógica de fondo al final sigue siendo la misma. El sistema está diseñado para filtrar personas, no para discutir ideas. Que al final se puede resumir en una frase muy potente. Durante siglos, China no gobernó con ejércitos y espadas. Gobernó con exámenes. Esa fue su arma más poderosa. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo sería vivir en un mundo así? Un mundo donde todo, absolutamente todo tu futuro, dependiera del resultado de un único examen. Una pregunta que, viendo cómo algunas de estas ideas siguen vivas, quizá no sea tan lejana.